Hola, mi nombre es Manuel Vélez y el día de hoy realizaré tres configuraciones de cables distintas con los mismos datos que presentaré a continuación. Primero, encontramos la longitud del punto A hasta el punto B, las distancias hasta los puntos A y B desde abajo, la distancia hasta C, la densidad y el diámetro del conductor eléctrico y XA, que es la distancia de C hasta A. El primer enunciado nos muestra el cable ACB con una carga puntual del conductor eléctrico. Las preguntas que debemos responder son las tensiones de los cables en los diferentes tramos, las respectivas longitudes de los tramos SAC y SAB y la longitud total del cable. Para entender el ejercicio, realizamos el diagrama de cuerpo libre en el cual identificamos que el peso del conductor va hacia abajo mientras que la tensión AC apunta hacia la izquierda con su respectivo ángulo y la tensión CB hacia la derecha con su respectivo ángulo. A continuación encontraremos la geometría que nos ayudará a resolver el ejercicio. Debemos tener en cuenta que el peso del cable es despreciable. En una primera instancia encontraremos XB, que es el resultado de restar la longitud, y XA, que nos dan en un principio. HA, que es el punto desde C hasta A, es decir, el punto de la torre, se obtiene restando a DA, o la altura de la torre, menos la distancia C. Y HB se obtiene de la misma manera, pero con la altura de B, es decir, DB menos C. Con estos datos es posible encontrar mediante el teorema de Pitágoras la longitud AC y CB de los cables, siendo los catetos HAXA para el primer tramo y HBXB para el segundo. Bastaría componerlo todo dentro de una raíz cuadrada elevados al cuadrado y sumándose, y obtendríamos así la longitud de AC y CB. Y pues finalmente, para hallar los ángulos se obtendrían mediante la tangente a la menos 1 de HA sobre XA, que ya los tenemos, y los ángulos en B se obtendrían con la tangente a la menos 1 de HB sobre XB. Luego, para comenzar la parte estática será necesario encontrar el peso del conductor eléctrico mediante la fórmula que involucra su densidad y diámetro, es decir, densidad por un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado por la longitud por la gravedad. Y ahora podemos plantear las sumatorias de fuerzas. Y con esto obtendremos las incógnitas. En el eje X encontramos que la componente horizontal de TAC negativa por su dirección más la componente horizontal de TBC positiva porque va hacia la derecha. Y en el eje Y encontramos las componentes verticales de TAC y TCB positivas porque ambas apuntan hacia arriba, menos el peso del conductor eléctrico que va hacia abajo. El siguiente paso sería sustituir dentro de las ecuaciones para obtener las respectivas tensiones. Al final encontraríamos que la tensión AC es igual a 4782.77 y la tensión CB sería igual a 5402.9 newtons. El tramo en SAC es de 33.03 metros y el tramo en SBC, es de 37.32 newtons. La longitud total del cable sería de 70.35 metros y observaríamos que el tramo más largo es aquel que soporta mayor tensión. Para la configuración número 2 se nos presenta un cable con una carga distribuida mediante tirantes. Tanto el peso de los tirantes y el cable son despreciables. En esta también deberemos encontrar la tensión en A y la tensión en B, además de las longitudes de los tramos SAC y SBC. En el diagrama del cuerpo libre encontramos las tensiones TA y TB con sus respectivos ángulos y también que el peso del conductor eléctrico se encuentra distribuido a lo largo del cable. Para encontrar las incógnitas debemos reempezar con determinar la forma del cable. Encontramos HA y HB mediante la resta de la altura de las torres menos C, pero debemos encontrar la forma que toma el cable a través de la sección comprendida en el punto C, donde la tensión es horizontal y una distancia X y una altura Y. Obtendremos la ecuación de la parábola de la sumatoria de momentos y luego relacionaremos las distancias como se muestra a continuación para obtener RH, que es la relación entre las alturas, que se obtiene dividiendo las alturas. XA sería la solución a la ecuación cuadrática que obtuvimos al relacionar las medidas y XB sería la resta de la longitud XA. Para continuar debemos encontrar el peso por unidad de longitud del conductor y el peso total. Para ello usaremos la fórmula del caso anterior para el peso por unidad de longitud y el peso total es el peso por unidad de longitud por la longitud. Ahora la parte estática se debe encontrar en dos tramos. Primero planteamos momentos en el momento A para encontrar la tensión horizontal que se produce en C. De ahí encontramos la ecuación que nos permite conocerla. Luego, sumatoria de fuerzas en X, en el cual se ven involucradas la tensión del punto C, la componente de TA en X, por lo que sabemos que tendrá el mismo valor que la anterior. Un pequeño paréntesis, las fuerzas obtenidas están en newtons y las distancias en metros.
Ahora, planteando fuerzas en Y, se ven involucradas la componente vertical en TA menos el peso por la longitud del tramo. Despejamos y obtendremos dicha componente. Después utilizamos el teorema de Pitágoras con TAX a lados más TA y a lados para obtener la tensión total de A. Con estas tensiones es posible encontrar el ángulo con tangente a la menos 1 de TAY sobre TAX. Para la otra sección del cable se comienza con sumatoria de fuerzas en X y se obtiene que TBX es igual a la tensión horizontal de C. Luego, con sumatoria de fuerzas en Y, se obtiene que TBY es igual al peso por unidad de longitud por XB. Luego, basta con hallar la magnitud total de TB mediante el teorema de Pitágoras como en los casos anteriores. Luego, el ángulo de B se obtiene de la misma manera que el de A, pero con TBY y TBX. Para lograr obtener las longitudes de los tramos, se utilizan las siguientes integrales, que, tomando la función de la parábola, serán resueltas como las siguientes series que arrojarán los resultados de longitud de los tramos. Finalmente, tenemos que TAC es de 2882,06 newtons, TBC de 3406 newtons, el tramo CAC es de 26,96 metros, el tramo BC es de 44,12 metros y la longitud total es de 71,08 metros. De nuevo, el tramo con mayor tensión es el BC, es decir, el más largo. En la tercera configuración se nos presenta un cable que soporta el peso del conductor eléctrico y obtiene forma de catenaria. Para comenzar debemos analizar el DSL, el cual nos muestra que mientras sube la tensión mayor es el peso de este. Para lograr analizar se realiza un corte en C que arroja nuevas incógnitas que serán explicadas en la geometría. Ese corte permite encontrar la tensión horizontal y las relaciones entre Tx y Ty. Ahora, las nuevas variables por utilizar para este tipo de métodos incluyen K, YA y YB. Es por ello que debemos plantear todas las ecuaciones de estática en los tramos para encontrar la relación con K. Una vez se obtengan las ecuaciones que describen las formas del cable, se pueden relacionar para obtener la constante K, que debe realizarse mediante un método de tanteo, ya que debe ser lo más parecida posible en ambos lados del cable. Es decir, la diferencia que arroje en ambos lados debe ser mínima. En este caso, K es igual a 41,2561 y XA es igual a 25,5989. Una vez obtenida K, se puede pasar a encontrar las variables que faltaban, donde YA es igual a HA más K y YB es igual a HB más K. El siguiente paso será encontrar el peso del conductor eléctrico. En este caso, el peso por longitud específica sigue la misma fórmula de los casos anteriores y el peso total es el peso específico por la longitud del cable. Finalmente, para encontrar las tensiones, basta con reemplazar las relaciones que se encontraron en las ecuaciones planteadas al principio para ambos lados de los tramos. Finalmente, se obtendría que la distancia en el tramo AC es de 27,47 y el DBC es de 44,19. La tensión en TA es de 3065,56 y en TB es de 3747,4. De nuevo, el tramo más largo es aquel que tiene mayor tensión.